Jornada de hoy tenemos en la mesa de 8M a Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buen Un gusto día. estar nuevamente en esta Recién mesa. estábamos con el móvil de Néstor Remeseiro desde la Rambla de Montevideo. No sé si lo vio hablando de los baños, ¿no? De lo que visualmente decía Reme. No son visualmente lindos y que en muchas partes del mundo, quizás en otros lugares, hay como estructuras más amigables. Que los camuflan. Ahí está. Claro. Le tiramos una idea, sí. Se toman, Sí, todas la las idea. ideas son bienvenidas, claro que sí. Muy Claro bien, que bueno, sí. ¿cuáles son las prioridades que usted ve en la Intendencia de Montevideo? Bueno, usted es candidato del Frente Amplio, un Frente Amplio que ya está en la Intendencia hace muchísimos años. ¿Por dónde vienen los principales cambios? Bueno, las prioridades son las que marca la gente. La Intendencia sistemáticamente tiene encuestas de la apreciación que tiene la ciudadanía con respecto a la enorme cantidad de tareas que tiene la Intendencia de Montevideo, La ¿no? basura es una de ellas, ¿no? Sí, claro. La basura es la que tiene una percepción más deficitaria. Después, a cierta distancia, los temas de la movilidad. Después hay un montón de áreas en donde hay una buena apreciación de espacios públicos, de alumbrado, aunque a veces se tiene un poco esa percepción de que no es así. Las encuestas dan que en el alumbrado la gente está conforme. En los temas culturales, en fin, la Intendencia tiene todo eso y además tiene museos, botánicos, De zoológicos, necrópolis, pero Sí. además tiene policlínicas que son muy bien valoradas. Tiene temas de desarrollo económico, políticas sociales, casinos, canal de televisión, etcétera. O sea, hay una variedad enorme de tareas que hace la Intendencia. Las prioridades creo que está claro que la ciudadanía las marca en mejorar la parte de la gestión de los residuos, sobre Pero todo hasta en lo ahora que no la se- gente Claro, de pero hasta cercana, que es ahora la no se pudo. recolección. Hasta ahora es No. como un debe de A ver, la Intendencia del Frente Amplio En hacia ninguna, ese en tema. ningún área de las políticas públicas, a nivel nacional, a nivel departamental, las cosas se resuelven de una vez y para siempre. Porque son desafíos cambiantes, crecientes. En el caso de la basura ha habido, parto de la base que en todos estos años de gobierno frente amplista en Montevideo, yo creo que la ciudad ha mejorado sistemáticamente en prácticamente todos sus aspectos. Pero hay problemas que son nuevos o crecientes. En el caso de la basura, si uno ve los últimos 2, 3 años, hay un aumento de unas 150.000 toneladas de residuos más que generamos los montevideanos y montevideanas por los cambios en los hábitos de consumo, por programas que la propia Intendencia desarrolla, que a veces no son muy conocidos. Por ejemplo, desde el año 2022 se generó un programa que se llama de áreas liberadas, que el nombre no describe mucho lo que hace el programa, que es limpiar los cursos de agua, transformarlo en espacios más habitables. Y solo con ese programa, del 2002 para acá, se recolectaron unas 90.000 toneladas de basura. Es increíble que la gente o las empresas vuelquen residuos a los cursos de agua. Si hay más ¿no? basura, ¿no debería haber más políticas de reducción de residuos? Sí. En la última campaña de Intendencia también recibimos muchas propuestas sobre el tema del reducción, reciclado, mejor Exacto, gestión. compostaje. ¿Qué se debe hacer ahí? Sí, yo me estaba concentrando, decía que lo que la gente más directamente ve y que es lo que evalúa La mugre. deficitariamente es la parte vinculada a la recolección. Sí. A la recolección. Que en donde ahí se exploraron alternativas en todo este tiempo, ¿no? De contenedores, de esto, de lo otro. Bueno, creo que lo que hemos ido aprendiendo es que no hay una forma única de recolección que sea hábil u óptima para todas las áreas de la ciudad. Y además hay que ver experiencias exitosas Canelones. en otras partes como Bueno, Canelones. Lema hablaba del sistema de canelones que Sí. quizás podría llegar a existir para determinadas zonas residenciales. Por Ahí ejemplo, va, por ¿no? ejemplo, en zonas donde hay casas con cierta dispersión, que es un poco el panorama general en Canelones, por supuesto que tenemos que tomar la experiencia de Canelones y de hecho, quizás no todo el mundo lo sabe, Sí. ya hay un par de experiencias en Montevideo, en Abayubá y en Santiago Vázquez, en donde la evaluación de los vecinos es muy buena. O sea que hay que, sin duda, extender esa modalidad de contenedores domiciliarios a esas áreas.
pero en otras áreas que Montevideo tiene, mucho más densamente pobladas, de edificios y demás, esa modalidad no sirve. Hablando de Entonces, Lema, ¿usted reinstalaría las papeleras, como dijo Lema que lo haría en el 18 de julio, por ejemplo? Puede ser. Yo lo que creo es que tenemos que tener rápidamente... Es un reclamo del público, ¿no? No tener dónde dejar una disposición rápida. Sí, puede ser. El asunto es, lo que hay que tener, creo yo, rápidamente, y que vamos a hacerlo, es realmente un plan que abarque, bueno, dependiendo de las características de cada zona, de cada lugar, de cada barrio, bueno, avanzar con las modalidades que se entiendan, las mejores posibles. Hay otras zonas que no es ni contenedores, ni contenedores domiciliarios. El Montevideo rural. Bueno, capaz que hay que tener modalidades del tipo del que pasa el basurero, como sucedía hace mucho tiempo. Opósitos, por ejemplo. Ahí hay que trabajar mucho en... También algo se ha avanzado, a trabajar en edificios y cooperativas, en donde ahí sí, yo vivo en un edificio donde hay bolsones en el garage, que es uno para los materiales a reciclar y otro para el resto de la basura, y funciona. La Intendencia recoge los bolsones sistemáticamente. Pero voy un poco al punto que usted hacía, que es la mejor forma de empezar a resolver el asunto es que lleguen menos residuos o residuos compostados o residuos mejor clasificados al sistema. Y ahí tenemos mucho para trabajar en materia de cultura, en esta materia, y de educación, del tratamiento en origen, como dice la jerga. Y accesibilidad también a los lugares donde uno pueda llevar las cosas clasificadas. Porque sí. Pero la gente es cómoda. Dice, no, yo lo tengo a 10 cuadras y no quiere llevar los residuos clasificados. A veces hay supermercados hay que mejorar la la gente aprovecha cuando va al supermercado y ahí hay un contenedor de cosas recicladas. Pero ese es un hábito que tenemos que promover y generar. Y el compostaje, lo mismo, para dar ese primer paso de mejorar un poco la dimensión. Después está la otra parte que no tiene una urgencia, pero que también hay que pensar en el mediano plazo, que es el de la disposición final de los residuos. Estas cosas requieren abordar urgencias y también tener una visión de mediano y de largo plazo, porque esta dinámica de incremento de la cantidad de residuos que las sociedades generan, bueno, probablemente continúe. Mario, cuando uno escucha las campañas a nivel nacional y ahora a nivel departamental, como que los discursos, cuando uno entrevista a todos los candidatos, todos van por lo mismo. O sea, es dar respuesta a las necesidades sentidas de la población. Exactamente. En este caso, de la Intendencia de Montevideo. No tendría sentido que fuera de otra manera. Bueno, sí, pero de alguna manera a la hora de elegir, uno tiene que decir, bueno, así a todos van a dar respuesta a mis necesidades sentidas. ¿Por qué elegir a Mario Vergara y no, por ejemplo, a los otros candidatos del Frente Amplio? Bueno, no hablemos de lo que tiene que ver capaz con la coalición, pero vamos a la interna nomás del Frente Amplio. Bien. Para que no se convierta, o sea, para que realmente la elección se convierta en respuestas efectivas y no en que yo elija un candidato u otro en función de mi sentimiento político, o mi afinidad política. Sí, incluso dentro de la izquierda. Que incide, obviamente. Exactamente. ¿No? Sí, pero no debería ser tan así. Incide, pero digo, uno tiene que... Lo que pasa es que la afinidad política o la cercanía política que uno tiene con determinado grupo o partido también tiene una explicación histórica de cómo fueron los partidos en el gobierno, etcétera. En el caso del Frente... O sea, ¿por qué elegir a Vergara? En el caso del Frente, concentrémonos dentro del Frente, que creo que es tu foco. En el caso del Frente, nosotros tenemos un programa único que se va a terminar de aprobar a fin de mes. Entonces, las orientaciones de los temas de cualquiera de nosotros tres candidatos va a ser la misma, porque todos vamos a respetar ese programa. El programa igual no pasa así en la coalición, en donde no tienen un programa. Ahora eligieron candidatos distribuyéndolo entre los partidos y ya sale un tema y al otro día sale otra candidata opinando exactamente lo contrario. Pero las orientaciones están ahí. El programa te da el objetivo, la orientación, pero después hay un margen que obviamente depende de la ejecución y la gestión, problemas que surjan, entonces ahí los perfiles sí importan, ¿verdad? Yo creo que ya en área de gobierno departamental
el perfil de la percepción que pueda tener la gente sobre la capacidad ejecutiva de las personas, la experiencia en el manejo de diálogo, de participación, porque todas estas cosas muy cercanas a la población hay que hacerlas con mucha participación y con mucho diálogo. Yo soy partidario de dar roles más potentes a los municipios, a los consejos vecinales, para recibir, no solo para recibir las opiniones de la gente sobre cómo van las cosas, sino también ser parte de la ejecución. Y de la propuesta, ¿verdad? Entonces, creo que los perfiles personales, las trayectorias, las capacidades de gestión, son un poco los factores que pueden incidir en decir, bueno, si estos tienen esencialmente el mismo programa, tienen afinidad en los objetivos, equipos, una parte de los equipos puede ser similar, bueno, ¿en qué se diferencia? Bueno, en la perspectiva de la trayectoria, en la capacidad de gestión, la capacidad de ejecución, el enfoque de algunas cosas. Y en ese ¿no? sentido se encuentran capaz que con más convicción cuando se trata de hacer frente, por ejemplo, a lo que es el déficit fiscal de la Intendencia, justamente por su experiencia, capaz que ahí bueno, va con mejor chance que los otros candidatos. No sé si lo plantearían. Porque hay que abordarlo. hay que entrarle. Es un tema que hay que abordarlo. Tuvimos ya una experiencia, entre comillas, cuando el Frente abordó el gobierno en 2005, que teníamos un panorama económico y social muy complicado, que nos tocó navegar y generar mejores condiciones de vida para la gente. Acá tenemos un desafío en la cuestión de los recursos financieros de la Intendencia, sin duda. ¿Está mal gestionada la Intendencia? No es tan... O sea, mejoras de gestión siempre se pueden detectar, ¿verdad? Acá hay muchos factores que llevan a que la parte financiera de la Intendencia hoy no sea la más floreciente. Siempre hay oportunidades para la mejora de gestión, sin duda. Bueno, el cambio que hubo en la relación financiera entre el gobierno y la Intendencia. Cuando el Frente llega al gobierno en 2005, ¿qué pasaba antes? El gobierno por constitución tiene la obligación de volcar una cierta proporción de los impuestos generales a los gobiernos departamentales. Pero era el gobierno el que metía la cuchara en decir, este monto lo repartimos en las intendencias de tal manera. Y antes del 2005 Montevideo estaba excluida, porque era la única intendencia frente amplista. En 2005 nosotros cambiamos drásticamente las reglas de juego. Lo sé porque yo era subsecretario del Ministerio de Economía y me tocó negociar con el Congreso de Intendentes este tema y negociamos el monto y le dijimos, el gobierno no se mete en la distribución de esta plata entre las intendencias, que sea el Congreso de Intendentes el que decida cómo distribuir. Y generaron una regla en función de la población, en función de desarrollo relativo, en fin, se incorporó Montevideo a esa regla y bueno, y eso se cumplió a rajatabla en tiempo y forma, porque tampoco ni tiempo ni forma se respetaba antes, con todas las intendencias independientemente del color político. Incluso en los gobiernos del Frente se fueron generando programas adicionales que volcaban recursos a las intendencias, además del Fondo de Desarrollo del Interior, que está en la Constitución, se generaron programas de caminería rural, de esto, de lo otro. Me acuerdo que eso fue muy activo durante el gobierno de Mujica. Y el gobierno pasó de transferir 200 millones de dólares a las intendencias a transferir 500. Aparecieron figuras como programas de caminería rural, otro programa que era un Fondo Metropolitano de Infraestructura. O sea, había como un equilibrio, una ecuanimidad en la distribución de eso. En este gobierno esa regla cambió y todo lo que tenía que ver con Montevideo y Canelones empezó a ser discriminado. Este fondo de metropolitano de infraestructura se empezó a recordar. Tengo entendido que en el caso de Montevideo, en este tiempo, ese fondo recibió unos 36 millones de dólares menos que lo que se recibía, que para la gestión departamental es una cifra importante. ¿Cuánto recauda la Intendencia de Montevideo por día? La Intendencia, como promedio en el año, está en un orden de unos 2 millones de dólares por día. Sí, o sea que es
$1 y poquito por persona. Pero más allá de este recorte de ahora, que incluso digo, hay discusiones, ¿no? Porque el expresidente de la Junta también decía los números, después del gobierno se hablaba de otros números que no fueron recortes. Bueno, habría que ver el balance después de lo que fue la rendición de cuentas, ¿no? Pero en definitiva, el tema del déficit se arrastra de antes. No, no es un tema del déficit. Claro, o los números negativos, las me refiero, incluso en los intendencias- mejores tiempos con mayor Pero las distribución. intendencias tienen un componente que es lo que propiamente recauda la intendencia, después de haber resuelto aquel famoso tema de la guerra de las patentes, Sin duda. se resolvió con el SUSIBE y eso por lo tanto es una regla que opera para las 19 intendencias. Después está la contribución inmobiliaria, los tributos domiciliarios, que son una parte de la recaudación. Dicho sea de paso, además de que Montevideo es el departamento que menos recibe per cápita por la población del gobierno nacional, también es uno de los departamentos con menor carga de los tributos municipales y departamentales de todo el país. Pero después es importante justamente este tramo del financiamiento de las cuestiones de la Intendencia que provienen de la Constitución y los programas desde el Gobierno Nacional y también las fuentes de financiamiento. Históricamente, las obras de infraestructura y todo lo demás a nivel nacional y a nivel departamental siempre se financian a largo plazo con préstamos internacionales. La Intendencia de Montevideo típicamente recibía préstamos del BID, obviamente que requieren el aval no solo de la Junta Departamental, sino también de gobierno. Y hubo, perdóname el último punto, está claro que en este periodo de gobierno hubo también un bloqueo, porque cuando se buscó el préstamo del BID que tradicionalmente se hace, el gobierno y el Partido Nacional en particular bloqueó la mitad. ¿Pero qué mitad? Porque ese programa para el préstamo tenía un tema de saneamiento y un tema de limpieza. Al final se habilitó el tema de saneamiento y se bloqueó el financiamiento para los temas de limpieza que, o casualidad, hoy es el caballito de batalla. Más allá de esos temas políticos que usted plantea, el televidente se pregunta, Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo, ¿cómo mejora la ciudad? Y uno de los temas que también se habla mucho, el tema de la movilidad. Totalmente. Hablan de un tren de Ciudad Vieja a Ciudad de la Costa. ¿Por dónde va la idea de usted en la movilidad de la capital? Sí, pero también creciente. Así como digo, generamos miles y miles de toneladas más de residuos por año. Hay entre 20 y 25 el censo mostró datos que impactantes. Récord de compra de autos. Enero fue a principios del siglo el 16%, fue lo que leí el otro día, de la población tenía auto, hoy ronda el 50%. El 50%. Hay 20 o 25 mil autos nuevos en Montevideo por año. O sea, es una dinámica. Si no hacemos nada, va a llegar ese último auto que lo va a trancar todo, ¿no? Obviamente hay que tener medidas más o menos rápidas en algunas cosas, pero claramente este es un tema que obliga a mirar en perspectiva, en el mediano y largo plazo, la solución. Como se miró a principios del siglo XX en los gobiernos vallistas. No en vano, como bien usted dice, hoy hay proyectos que están apareciendo vinculados a cambios sustanciales en la movilidad metropolitana, pues ya no es solo de Montevideo. No es solo de Montevideo. Hay dos proyectos que se han presentado recientemente. Yo digo un poco en caricatura que recién están como en la etapa del dibujo, hay que aterrizar en el análisis. ¿Pero son viables? Bueno, ¿Son necesarios? Algunos proyectos creo yo, sustanciales en materia de movilidad, estoy convencido que son necesarios. ¿Cuál es el mejor o alguna combinación de ellos o cuál es viable? Es lo que está en la etapa de análisis que recién empieza, tengo entendido, tanto en la Intendencia de Montevideo como en la Intendencia de Canelones. Obras que además van a involucrar las dos intendencias y el Gobierno Nacional. Yo escuchaba estos días con beneplácito que la ministra de Transporte electa decía, electa no, electo fue el presidente, sí. la futura designada, gracias, manejaba el gobierno una prioridad en la movilidad metropolitana. Está el proyecto del tren tram, como se le llama, que es un tren Avenida Italia, Ciudad de la Costa, ¿verdad? Versión Anastasio. Y está también la propuesta que hizo CIMBE con la Facultad de Arquitectura, que son dos troncales para
agilización sobre todo de la movilidad colectiva, del transporte público, por esa misma vía de Avenida Italia y Anastasio y también por la vía 8 de octubre, Camino Maldonado. O sea, dos troncales que se concentran hacia 18 de julio, donde también ahí habría una intervención importante. Bueno, hay que analizar lo que planteaba, por ejemplo, el proyecto de Simbe, que esto ellos estiman reduciría los tiempos de viaje entre 20 y 25 minutos para los tramos largos, que es mucho. Mucho, Sí. mucho. Porque el principal problema, creo yo, del transporte colectivo va por el lado de los tiempos de viaje. Sin duda. ¿Sí? Porque ha habido cambios de flota, creo que los temas de la limpieza en general del transporte es razonable. O sea, creo que el problema son los tiempos de viaje. Y eso tiene que ver también con un montón de características estructurales, de infraestructura y de reglas en la movilidad. ¿Cómo Todo analizan eso hay que... los cambios que realizó la Intendencia actual de Montevideo? Hablamos de las sendas con El distintos solo, tipos bus, de... el solo bus yo creo que ha ayudado a agilizar un poco el transporte público. ¿Se va a regular el tema Hay- de que solo puedan ir los buses Es efectivamente que esa con es la cámaras? regla. Esa es la regla. Lo que ahora hay que fortalecer en todo caso es la fiscalización. Ahí va, se había anunciado que se iba a fiscalizar. Sí, sí. Quería poner sí. cámaras en los... Camaritas. En En los esos propios carriles. ómnibus. O en los, hay algunos ómnibus que ómnibus tienen que tienen, cámaras. sí. Bueno, yo creo que hay que fortalecer esa fiscalización. Creo que, bueno, capaz que tú también ibas al tema de las sendas, de las ciclovías. Las ciclovías. Bueno, yo soy partidario, sí, de impulsar el tránsito en bicicletas y mecanismos similares. Y creo que las ciclovías, hay que insertar el diseño de las ciclovías en el mapa de movilidad general. Las ciclovías tienen que ser consistentes con un esquema en donde procuremos más movilidad, ¿sí? Y también algunas cuestiones que se nos han planteado en estos días de parte de muchos comerciantes es también la racionalización de bicisendas de manera tal que no altere demasiado los estacionamientos la accesibilidad. Siempre hablamos de de cara accesibilidad. a los comercios. Yo soy partidario de las bicisendas en ese sentido, de las ciclovías, Pero- de impulsar, y el diseño va a tener que ser consistente, vuelvo a decir, con las necesidades del mejorar comerciante también. las necesidades y la movilidad. Cada vez vemos más ómnibus eléctricos, Mm. taxis eléctricos. ¿Y qué pasa con el precio del boleto? Sí, el tema de pasar a la electricidad en toda esta primera etapa, donde además se requiere una Porque, a ver, porque enorme una carga inversión. del tema es el combustible, ¿no? Claro, pero es una enorme inversión inicial. Sí. Hay que diseminar aún más justamente la posibilidad de carga eléctrica para los autos. Y estoy pensando en Montevideo, pero también estoy pensando en todo el país en ese sentido, ¿verdad? El boleto tiene una paramétrica que se asocia a los costos del funcionamiento. El Si a la combustible larga, es uno. sí, claro. Pero el combustible incide menos porque existe el famoso fideicomiso del Sí, está gasoil. bien. Que eso Sí. hace que a veces subas sea- del precio del gasoil Sí. por la forma de funcionamiento del fideicomiso no se Igual traslade. los costos son otros. Los costos tienen que ver con el combustible en una parte, pero también, bueno, costos del recurso humano, del mantenimiento de la flota, del mantenimiento de la flota, de la limpieza, todo eso. Y bueno, ahí hay una paramétrica asociada a costos, tanto desde el lado de las reglas del tema de los autos eléctricos, que la inversión inicial es muy grande y habrá que amortizarla, y después marginalmente los costos pueden ser menores, y la necesidad de mayor eficiencia también Lo que pasa es que hay una cuestión estructural que tiene Montevideo, como tiene, que es... hay una flota que tiene determinada dimensión, que tiene un uso muy intensivo en las horas pico y un uso obviamente mucho más bajo en las horas no pico. Todo eso genera, entre comillas, el costo general. Entonces, uno queda un poco, claro, en la hora pico. Voy a decir, ¿por qué no hay más ómnibus en las horas pico? Bueno, porque también esos más ómnibus que son costosos van a estar funcionando o no el resto del día, y eso implicaría un aumento de costo. Pero todas esas cosas se pueden seguir trabajando para
para tratar de tener costos menores y por lo tanto trasuntar en un valor de boleto menor. Ya se conocen los equipos, ya es hora de que salgan los pingos a la cancha, digamos que inicie la campaña va a empezar ahora, porque ya todo el mundo sabe quién es cada uno. Hace un rato yo te preguntaba el tema de justamente la importancia de que la elección fuera en función de satisfacer las necesidades sentidas en este caso del montevideano, y hablamos del peso político, ¿no? Que tú decías que también es importante para que la elección, y que incide evidentemente en la elección. En lo que fue el plenario, ¿no quedaste tan bien posicionado en los tres candidatos, o por lo menos tuviste menos? ¿Cómo revertir eso? ¿Se puede extrapolar eso después a la hora de la votación? Para nada, si se le da tanta importancia a lo que es lo político. Los tres primeros candidatos tuvimos votaciones realmente altas, y esas diferencias no son no explican un orden, porque a esa votación, como la regla requiere mayorías muy grandes, surge también de acuerdos previos entre los sectores, de votaciones mutuas. Por lo tanto, no creo que ese orden haya que tomarlo como una referencia. Lo que tú decías sobre la cuestión política, lo analizábamos recién, el peso más de los temas del perfil de los candidatos, de la trayectoria, la experiencia. Pero cuando hacemos ya la comparación entre, sobre todo con el Partido Nacional, ahí sí hay otros factores que son de índole político, pero que hacen a las gestiones departamentales. Por ejemplo, nosotros no queremos ir a un esquema en donde la gente a las intendencias entre a dedo, con lógica de clientelismo político. Cuando el Partido Colorado, Cabildo y el Frente Amplio propusieron y votaron una ley para que los ingresos a las intendencias se hicieran por concurso y sorteo, como se hacen en el gobierno nacional, el Partido Nacional bloqueó totalmente esa posibilidad. No queremos ir a una lógica de esas, el manejo clientelar de que se distribuye chapa, arena, pedregullo en función del color político, con lógica clientelar. Queremos hacer las cosas con más transparencia, queremos que no existan episodios como los de las horas extras, que se generaban artificialmente y la plata se distribuía vaya a saber cómo, el de que se compre combustible en la estación de servicio del intendente. O sea, ahí hay diferencias, creo, claras que tienen que ver con la matriz política y que cómo se visualizan los gobiernos departamentales a la hora de la gestión política. Para ir cerrando, ¿cuántos cargos de confianza tiene la Intendencia de Montevideo? De confianza, o sea, hay de designación política. De designación directa. De designación política ahí es un... yo entiendo que hay de designación para cargos de dirección y demás. Es un número importante, son entre 40 y 50 que abarcan todo este abanico de tareas que hablábamos al principio. Hay áreas que tiene la Intendencia de Montevideo que no la tienen otras intendencias, como el tema del saneamiento, ni más ni menos, ¿verdad? Porque todo el resto del país el saneamiento es responsabilidad de la OCE, o bueno, tema de casino y demás, que son todas cosas para analizar. De todas maneras, también en materia, así como decía que Montevideo es el departamento que menos recursos recibe del gobierno según la población, de las cargas tributarias más bajas por la población en todo el país, también hay que decir que es la intendencia con menos funcionarios per cápita, o sea, según la población de todo el país. Gracias. ¿Hay que cerrar el casino municipal o no? Yo no digo de cerrar, yo lo que digo es explorar, discutir la posibilidad de que los casinos, porque si uno arranca el mundo hoy y dice vamos a poner un casino en un gobierno departamental, dice no tiene mucho sentido, bueno. Pero eso tiene una explicación histórica. Yo creo que hay que dialogar con el gobierno nacional para la eventualidad de que el casino dependa no de la intendencia, sino de la Dirección Nacional de Casinos, como dependen todos los demás otros casinos. Hay que sacarlo de la órbita municipal para usted. No, digo que hay que explorar esa posibilidad y esa negociación y esa transición debe prever, por supuesto, el respeto a todos los derechos de los trabajadores. Hablando de la poda de gastos, por favor, poda de árboles, que es un atraso de más de 20 años. Por favor. Sí, ya en mi barrio estuvieron pidiendo porque está complicadísimo. Tremendo, no hay casi luz por los árboles. No, es tremendo. Gracias, muy amable. Ha sido un gusto.